El PECCA anunció en el día de hoy que va a presentar 47 testigos en la audiencia del caso Operación Medusa, que involucra una acusación de corrupción y malversación de fondos por parte del Procurador General de la República y varios imputados. Yo creo que es la primera vez que yo veo que en una solicitud de medida de coerción, no recuerdo yo que después que se modificó el Código Procesal Penal, que en una solicitud de medida de coerción pudieran desfilar tantos testigos. Yo no sé si tú recuerdas, Julieta, eso. Pues estamos hablando de una medida de coerción donde tiene 47 testigos en una audiencia. O sea, esa parte yo no la recuerdo. Tampoco lo recuerdo, pero lo que sucede es que ahora mismo no hay nada como establecido. Uno ve tantas cosas que antes no se veía en una medida de coerción, que no sé, porque hasta dónde la participación de testigos. Yo tenía entendido. Está previsto, porque los testigos forman parte de lo que son las pruebas testimoniales que aporta el Ministerio Público, pero estamos en ese momento del proceso. Lo que yo tenía entendido, y yo no soy abogado, que en un proceso de medida de coerción, lo que se juzgan son los prospectos, las pruebas que puede tener el Ministerio Público, ¿cierto? El juez, para partir de la presentación de la querella que presenta el Ministerio Público, poder determinar el tipo de medida de coerción que puede solicitar el Ministerio Público y la medida de coerción que pudiera solicitar, pero no recuerdo. Sí, ¿por qué existen las medidas de coerción? Existen para garantizar que en un proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público, pues las personas que en principio esa investigación apuntan como posibles responsables de los hechos, pues no se distraigan del proceso, estén de alguna manera, queden atados al proceso de investigación. Por eso te digo que no recuerdo, pero bien, eso es bueno. Mientras más testigos hay, se supone que parece que la acusación del Ministerio Público está blindada. Ahora bien, yo voy a decir lo siguiente: si todos estos 47 testigos, si esos 47 testigos están en la igualdad de condiciones del testigo o de una persona que se consiguieron o se obtuvieron, como el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público al señor Miguel José Moya, entonces habría que ver qué va a ocurrir. El Ministerio Público, en el medio de este proceso de investigación, le hizo un interrogatorio al señor Miguel José Moya, que José Miguel Moya estuvo vinculado directamente a la pasada gestión. Y este señor ha revelado algo que para mí no me sorprende. En lo personal, a mí no me sorprende. Porque yo he dicho que el Ministerio Público nuestro ha cambiado su metodología de investigación. Y es un tipo de metodología de investigación de que un fiscal lo espera a usted con la mano en los bolsillos y le dice a usted: mire, usted está involucrado en este expediente. Entonces usted tiene dos opciones: colabore, le sugiere, diga esto, o de lo contrario usted va a tener 18 meses de medida de coerción. Esos 18 meses de medida de coerción es un juicio de fondo, un tribunal lo puede absorber, pero mientras tanto usted tiene todos sus bienes incautados y usted va a pasar 18 meses en una cárcel. Y obviamente hay que estar en el pellejo de una persona que un Ministerio Público le cienda una amenaza de esa naturaleza para saber si va a negociar o no va a negociar. ¿Qué va a decir esa persona? Dígame lo que usted quiere que yo diga. Y esa persona va a decir, el Ministerio Público le dice: mire, es que usted tiene derecho hasta hablar mentiras. Usted tiene derecho a mentir. Entonces, obviamente que cualquiera se tranza, porque
entre tener el peso del poder sobre los hombros que involucran 18 meses de una medida de coerción, donde usted va a tener todo su patrimonio incautado, secuestrado por un administrador secuestrario, sus empresas prácticamente paralizadas, no va a tener movimiento bancario porque las cuentas de banco las tienen totalmente congeladas hasta tanto un juez determine si la acusación que está haciendo el Ministerio Público es correcta o no. Entonces usted pierde 2 años de su vida más su patrimonio. Entonces, ¿qué hace la persona si le dan esa oportunidad? Bueno, no hay problema. Dígame lo que usted quiere que yo diga y lo dice. Entonces yo digo, y voy con el incidental, si estos 47 testigos están en la misma condición del interrogatorio del señor José Moya, entonces habría que ver, ¿qué dice el señor José Moya? Dice que a él le dijeron, mire, negocie su libertad. Y lo señalaban con un dedo. Le decía el Ministerio Público, usted tiene que negociar su libertad. Negocie su libertad. Un hombre que está siendo interrogado. Yo creo que él no está dentro del marco del expediente, ¿verdad que no, Julieta? Porque él parece que no lo... No, sí, claro. Él está dentro, porque él está inclusive preso. A él lo detuvieron. Entonces le dicen, negocie su libertad. Lo allanaron en Jarabacoa. Y ese señor dice, mire, usted tiene derecho a mentir. Le dice el Ministerio Público a él, usted tiene derecho a hablar mentira. Negocie su libertad, que usted tiene derecho a hablar mentira. Y va más lejos el Ministerio Público y le dice, usted se va a inmolar por alguien que no se lo merece. Usted se va a inmolar por alguien que no se lo merece. Si toda la construcción que está haciendo el Ministerio Público alrededor de este tema, como lo hizo alrededor de otros expedientes, es sobre esa base, o si fue sobre esa base que el coronel Girón estableció que es el principal testigo en el caso Coral, ¿verdad? Es que se va a definir. Vamos a ver qué va a ocurrir entonces en un juicio de fondo. Ahora, yo pregunto, y es una pregunta tal vez de un ignorante en la materia, ¿qué establece en las leyes dominicanas cuando usted construye un expediente o una acusación basada en falsedad? O sea, ¿qué implica eso? O sea, ¿cómo una persona que ha sido víctima de ese tipo de acciones para construir un expediente falso, si es el caso, porque le estoy diciendo, no estoy hablando de este caso específico, puede ser cualquiera, desde el Ministerio Público, no hay una acción penal en la cual esa persona pueda ser resarcido o someter a ese ministerial público que le fuñó la vida durante 2 años? ¿Hay algún estamento legal que le permita al ciudadano común y corriente, cuando es víctima de un abuso de poder, de una instancia desde el Ministerio Público, por lo menos reclamar algún tipo de derecho, de resarcir su derecho? ¿O tiene el Ministerio Público la prerrogativa de agarrar y de decirle a una persona, usted tiene derecho de hablar mentira, tiene derecho de hablar mentira para yo poder sustentar un expediente? Y yo le voy a poner el ejemplo más sencillo, porque no me voy a ir muy lejos, pues fueron hechos históricos que ocurrieron. Porque aquí una cosa es la lucha contra la corrupción. Jan Alain está ahí, ¿verdad? Y están estos imputados. Si cometieron actos de corrupción, que paguen por lo mismo. Yo no estoy defendiendo acciones corruptas, porque nunca en mi vida me he comprometido con acciones corruptas. Y no lo he hecho y no lo voy a hacer. Toda persona que administra bien público tiene derecho y está obligado a tener que rendir cuentas, porque el manejo que hacen de esos recursos no forman parte de su patrimonio. Usted no puede rendirle cuenta a nadie con su patrimonio. Ahora, usted sí tiene que rendir cuenta cuando ese patrimonio que usted administra es de 10 millones de dominicanos. De eso es que se trata. Y si lo hizo correcto, bueno, pues usted demuestra que lo hizo de manera correcta. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva? El juez Moro obligó prácticamente a un promotor de vivienda a decir que el apartamento
por el cual Lula duró más de 1 año y medio, casi 2 años preso, y que se le impidió ser presidente de la República en Brasil, porque fue inhabilitado, era propiedad de Lula. Y era la voz de este señor en contra de Lula. No había un solo documento firmado por Lula da Silva de que ese documento, de que ese inmueble era de su propiedad. Pero había un testigo. Cuando Lula llegó a Brasil después de una gira que empezó la represión contra él, tenía el 88% de popularidad para ganar las elecciones. Naturalmente, sus enemigos también de la que fue presidenta de Brasil, enemigos del partido de Lula, enemigos de las ideas de Lula, no iban a permitir que fuera otra vez presidente de la República. Entonces vinieron las persecuciones, vinieron las falsas acusaciones, un asunto politiquero, electorero, etcétera, contra Luis Ignacio Lula da Silva, que no solo el más importante líder popular de la historia de Brasil, sino que habría que buscar a los 3 o 4 principales líderes populares de Hispanoamérica. Entre ellos está él, ¿verdad? Bueno, una figura inmensa. Había que impedirle que fuera candidato, o sea, que fuera presidente de nuevo de Brasil. Y vinieron todas esas acusaciones, pero para no cansarle el cuento, una de ellas fue la de que una empresa extranjera le regaló una casa. Oye, bueno, el brasileño más honesto de todos los tiempos, de que su gran culpa, ¿verdad? Su gran robo fue recibir una casa, ¿verdad? Que inclusive se demostró al final que era mentira. Pero hubo una cosa, dentro de la desgracia, hubo una cosa, vamos a decir, jocosa, ¿verdad? Un chiste cruel. Y es que el hermano de Lula no solo demostró que esa casa no era de Lula, sino que la casa era de playa, una casa veraniega, una casa de playa. Y agregó, es tan falsa esta acusación que se olvidaron que mi hermano ni siquiera sabe nadar. Pero hay un elemento también, don Álvaro, interesantísimo. Usted recordará que la esposa de Lula falleció en el marco de toda esta situación. Bueno, pues resulta que cuando se hace la determinación de heredero, ¿cómo se puede determinar que el apartamento es de ellos? Ninguno de los hijos de Lula heredaron el apartamento y los propietarios originales del apartamento vendieron obviamente el apartamento. ¿Cómo terminó el juez Moro? Bueno, la Suprema Corte de Brasil anuló todo el procedimiento en contra de Lula. Aquí se ha puesto en marcha el método Moros, pero el método Moro fue un método fracasado en Brasil. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y Moro está desacreditado. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito es juzgar la corrupción o tú constituirte en un Sanedrín moral para que independientemente de que tú tengas prueba o no tengas prueba contra una persona, llevarlo a una cárcel durante 18 meses para que después un tribunal descargue ese caso y diga que no hay prueba. ¿Quién resarce ahora mismo? ¿Cómo puede resarcirse esos años perdidos de Lula? ¿Quién le devuelve a Lula su felicidad, su libertad? ¿Quién lo hace? Y ese es el método que estamos nosotros utilizando aquí. Obligando a testigos a mentir para construir expedientes. Cuando no se respetan los debidos procesos, lo que hace es que se violan derechos fundamentales. Y cualquier violación al debido proceso, no importa lo que sea, un tribunal serio que se respete, que no esté sometido a esa presión mediática, dirigida incluso por esos sectores, va a tomar una decisión tarde o temprano alrededor de estos casos. Si quieren combatir la corrupción, combatan la corrupción de manera documentada, de manera seria, para que cada uno de estos imputados que ustedes están acusando paguen realmente por su delito, porque tal vez uno no entiende si de lo que se trata es
de una verdadera impunidad en contra de la corrupción o de un abuso de poder. Llévatelo, Cundo.